El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción, Jaime Salazar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas tardes. Una tarde fría nos acompaña en este día. Ya estamos en miércoles 8 de mayo del año 2024. Más adelante estaremos en una entrevista con el doctor Felipe Vega de la Cuadra para hablar acerca de las violencias en el Ecuador desde la sociedad a lo personal. Él estará disertando una charla en la institución llamada Tahuandos, institución cultural de Olmedo Moncayo. Esto será a las 7 de la noche. Tendremos la entrevista ya mismo a las 5 de la tarde, al menos así habíamos acordado. Ya está el doctor Felipe La Cuadra. Vamos a darle la bienvenida luego de esta siguiente corte comercial y volvemos con nuestro invitado en expectativa. Para Ibarra, el nuevo puente de El Ejido de Caranqui está listo. Su construcción es un hito histórico que conecta diferentes barrios y promueve el progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a su inauguración este viernes 10 de mayo a las 17 horas en la avenida Hernán González de Saá y Nelson López Obando. Acompáñanos a ser parte de este importante evento. La palabra se cumple. Volvieron las obras. Bien, estamos ya con nuestro invitado. El informativo Aquí y Ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Cinco de la tarde y un minuto, 17 horas y un minuto, en expectativa de la ciudad de Ibarra, periódico digital. Damos la cordial bienvenida al doctor Felipe Vega de la Cuadra, doctor en psicología, ex viceministro, y hoy va a hablar en Ibarra acerca de las violencias en el Ecuador desde la sociedad a lo personal. Buenas tardes, doctor. ¿De qué se trata este evento, esta charla, este conversatorio? Bienvenido. Buenas tardes, Jaime. Un placer enorme participar con usted en su informativo, en su noticiero, Gracias. en su medio de comunicación. Hoy a las 7:30 de la noche mantendré una conversación con quienes asistan al Café Tahuando sobre las violencias. Vivimos en una sociedad, mi estimado Jaime, en donde tenemos una colección de actos de violencia inusitada en el Ecuador, inédita en el Ecuador. El año anterior superaron los 8.000 personas asesinadas, llegando a ubicarnos entre los países más violentos y peligrosos del mundo. El número de actos de violencia contra la vida, contra la propiedad, contra las personas en el Ecuador llegan a cifras exorbitantes, el número de secuestros, el número de extorsiones, el número de agresiones. Y esta situación que estamos viviendo ya durante algunos años, hasta el año 2017 el Ecuador era el segundo país más seguro y con menos violencia de Latinoamérica. Hoy estamos en este lamentable y deshonroso casi primer lugar en violencia y agresiones en el mundo. Pues éramos un país que teníamos otro contexto de desarrollo y de vivencia. Pero esta circunstancia, mi estimado Jaime, lo que hace es trascender hacia la vida cotidiana a las personas.
Y la violencia social que vivimos en el Ecuador empieza a afectar la vida familiar, la vida personal, la vida íntima de ecuatorianos y ecuatorianas, al punto que, por ejemplo, asistimos aterrados a la reacción de una comunidad en la vecina y querida provincia del Carchi, en donde capturan a un ladrón de aguacates y le queman vivo. Hay una respuesta muy poco proporcionada frente a los hechos y cometida por gente buena, por gente decente, por gente... Es una situación, doctor, desmesurada por parte de la población que se ve ya cansada, se ve agotada por tantos hechos delincuenciales, extorsiones, sicariatos, vacunas, en fin, lo hemos vivido, que tenga yo memoria, en los últimos, qué sé yo, 50 años, esta situación. ¿Por qué caímos a este a estos hechos de violencia? ¿Por qué hemos degenerado en esta situación en nuestra sociedad ecuatoriana, doctor? Bueno, esto lo advertía un pensador del siglo XVII, de la centuria del 1600, Thomas Hobbes, pensador estructural, inglés, del estructuralismo inglés, que advertía que el Estado, las instituciones del Estado, llámese estas instituciones jurídicas, las cortes, los jueces, los fiscales, e instituciones de control como las policías, están llamadas a poner freno a las pulsiones de la sociedad. Es decir, a estas intenciones inconscientes de desenfreno de la sociedad, y que evitan esta condición de guerra de todos contra todos, en donde todos competimos por la propiedad, por tener, por tomar, por apropiarnos, y nos convertimos, decía Thomas Hobbes, en personas en estado de guerra contra los demás, en el famoso hombre convertido en lobo del hombre. Quien evita esa situación es justamente el Estado y sus instituciones. La policía, la ley, el derecho, las cortes, los jueces, las cárceles, la punición, la sanción, el temor a las instituciones, según Thomas Hobbes, frena esta pulsión humana hacia la guerra todos contra todos. Pero resulta que en el Ecuador el deterioro institucional nos ha llevado a que la sociedad desencadene estas pulsiones, estas compulsiones naturales que tenemos como seres humanos y que rebasan y apabullan el derecho a los demás y que se convierten en agresiones hostiles, en agresiones que terminan con el derecho, la vida, la propiedad de los demás. Esta es la dinámica de fondo, Jaime, que está funcionando. Es decir, el repliegue del Estado facilita el avance de las pulsiones destructivas del ser humano. Y esto no lo hemos mirado con la suficiente responsabilidad. Hay una famosa obra de teatro del gran Lope de Vega, en donde el pueblo mata al comendador porque el comendador había roto todas las reglas de convivencia ciudadana. Y cuando se llama Fuente Ovejuna, ¿no? Y cuando el rey pregunta quién mató al comendador, el pueblo dice Fuente Ovejuna, señor. La comunidad rebasa toda norma de convivencia, no solo porque está cansada, sino porque no hay un mediador entre la violencia y la comunidad, entre el delito y la comunidad. La gran pregunta, Jaime, es, ¿nosotros realmente estamos protegidos por la Policía Nacional en el Ecuador o no? No estamos. ¿Cómo vamos a estar preparados o protegidos, doctor, si también allí se detectaron casos de corrupción? Es decir, la sociedad ecuatoriana ya no cree en la justicia, no cree en las autoridades de control, porque también allí hay actos de corrupción. Imagínense que un presidente de la judicatura estaba preso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En quién confiamos? La población, por lo tanto, como los indígenas,
toman la justicia por su propia mano y aplican la justicia indígena. Entonces, habría que cambiar la concepción de aplicar la justicia, doctor. A ver, esto es lo que usted describe, es exacto lo que sucede en los países en donde la institucionalidad democrática se viene abajo. El que no tengamos jueces justos, el que no tengamos una policía profesional, eficiente y lejos de los mecanismos de corrupción, de intromisión de la delincuencia dentro de la policía, le lleva a la ciudadanía a empezar a actuar por mano propia. Pero esto, como decía el Mahatma Gandhi, si aplicamos la ley del talión en donde ojo por ojo, diente por diente, lo único que vamos a lograr es una sociedad de tuertos y de desdentados. Claro. No, claro, la convivencia ciudadana no está mediada por la respuesta que yo pueda dar a las agresiones de las que soy objeto, sino por la defensa que me debe hacer el Estado. Para eso existe el Estado, para defenderme como ciudadano de las posibles agresiones. Por eso la Policía Nacional, de la cual tuve el altísimo honor de ser el representante político al haber sido ministro de gobierno, ¿no? en el gobierno del presidente Alfredo Palacio, pues la Policía Civil Nacional tiene una divisa: servir y proteger, o proteger y servir, que son las dos tareas que debe cumplir la policía. Proteger a la ciudadanía del delito, de los efectos de la agresión, de los efectos de la violación de la ley, y servir para que la ciudadanía y en general prevenga la vigencia de los delitos y la comisión de delitos. Esas dos tareas han dejado de haber. Ahora, claro, doctor, está rebasando la capacidad de control de la policía, de las fuerzas militares. Tan es así que el gobierno declaró estado de guerra interno, algo que no había ocurrido nunca. En verdad, nos encontramos en una situación de guerra interna, doctor. No, definitivamente no. Y es muy buena el territorio al cual usted me está llevando, Jaime, porque vale la pena hacer estas reflexiones para la ciudadanía. Primero, y en esto yo sería absolutamente radical, la Policía Nacional del Ecuador está capacitada, equipada y tiene el número de elementos y efectivos como para combatir el delito en el Ecuador. La Policía Nacional. Yeah. Hay una tergiversación del concepto de lucha contra y combate y prevención de la delincuencia y de sus acciones lesivas contra la ciudadanía, que piensa que la policía no puede hacerlo y que tienen que ser las Fuerzas Armadas quienes acometan esa tarea. Como que tienen más respaldo de la población, las Fuerzas Armadas versus la policía. Por una razón, Jaime, y es una razón histórica y psicológica. Las armas. Las armas. La solución, al parecer, está siempre en las armas, en el ejercicio de las armas. Obvio, y antes, recuerde usted, doctor, que ellos fueron los árbitros de la democracia en el Ecuador, porque ellos decidían quién se queda o no en el poder. Exactamente. Y llegaron a ser los árbitros de la salud y los árbitros de la educación y los árbitros de la economía y los árbitros del desarrollo y del desarrollo agrario. Es decir, ese error histórico que piensa que la solución está siempre en manos de las Fuerzas Armadas, es porque así valoramos la historia. Somos libres e independientes, no gracias al concurso de miles de hombres y mujeres patriotas como Manuela Sáenz, Manuela Cañizares, civiles, ¿no? El obispo Curi Caicedo, el Antonio Ante, etcétera, ¿no? Nuestros próceres y héroes, sino de las Fuerzas Armadas colombianas que con Bolívar y Sucre nos independizaron. Entonces, eso le lleva al inconsciente colectivo a pensar que la única solución es la que trae en sus manos las Fuerzas Armadas. Y en la delincuencia y en la seguridad interna es un error enorme pensar aquello, porque llegamos a una guerra contra la propia población. No.
Ahora, ¿por qué el presidente Noboa declara la guerra interna que no existe? Por una razón de facilidad jurídica. A ver, el decreto, los decretos de estado de excepción, Jaime, permiten que las Fuerzas Armadas dejen sus tareas naturales, que es la defensa nacional, que son la defensa nacional, y entren a apoyar a la policía en acciones antidelincuenciales y de seguridad interna. Esto hace un decreto de excepción. Y las Fuerzas Armadas hacen el cordón perimetral, control de armas y apoyo a las acciones de la policía. Pero quien manda en las operaciones es el mando policial, Así es. como debe ser. Y las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no pueden hacer detenciones. Si detienen a alguien infraganti, enseguida le entregan a la policía para que la policía cumpla con el protocolo de legalizar su detención y judicializar al detenido frente a un juez de flagrancia. ¿No es cierto? Así funciona. ¿Qué sucede en un estado de guerra? En un estado de guerra cambian los roles. Las Fuerzas Armadas toman el control de todas las operaciones en el territorio, de todas. Y la policía se somete al mando militar. ¿No es cierto? Esto es básicamente un error. No porque el mando militar sea malo, no, es estupendo. Pero para otras cosas, ¿no? En un quirófano, donde le están operando el cerebro, el que tiene el mando es el cirujano, el neurocirujano, y no el señor de los rayos X, ¿no es cierto? Esto es lógico. Claro. O el anestesista. No puede suceder esto. Con aquello tenemos la falsa impresión de que hay seguridad en el Ecuador. Pero mira, ¿cuántas semanas tenemos la guerra y cuáles son los resultados? ¿Han bajado o no los niveles? ¿Han bajado o no los casos de delitos, de asesinatos, de sicariatos? ¿O sigue todo igual? Sigue igual, siguen en la misma dinámica de crecimiento, porque pueden haber hecho 15.000 detenciones, pero judicializaciones no llegan a 400, ¿no es cierto? Pueden haber hecho los 80.000 operativos, pero el resultado es que en el feriado, los 3 días de feriado del Día del Trabajador, que fueron viernes, sábado y domingo, en 3 provincias, Guayas, Manabí y Los Ríos, hubo 14 asesinatos brutales. Siguen asesinando alcaldes, alcaldesas en el Ecuador, siguen habiendo secuestros, subieron los secuestros extorsivos en el Ecuador con las Fuerzas Armadas en la calle. ¿No? Es decir, es que la solución tiene que ser coherente con el problema. No hay soluciones que venga y nos invadan los Estados Unidos y se va a acabar y se lleven a los delincuentes. No va a pasar. Y tampoco con la consulta popular que ganaron 7 preguntas o 9 referentes a la seguridad al día siguiente o a los días siguientes se va a acabar la delincuencia. Pero por supuesto, porque ninguna declaración de la Asamblea, de la Presidencia, de los mandos, va a acabar un problema, Jaime, que tiene que ser enfrentado multifactorialmente y con equipos de diferente ámbito, bajo el mando de quien sí sabe, la Policía Nacional. Pero la policía necesita, yo diré que el 99% de elementos de la Policía Nacional son elementos profesionales, convencidos de su tarea, vocacionales, dispuestos a trabajar con la comunidad y terminar el delito. Pero ese pequeño 1% que está corrompido dentro de la policía, tiene el mando e inmoviliza a la fuerza policial, que entre paréntesis es más grande que la fuerza militar. Nosotros tenemos 60.000 policías y 40.000 soldados. ¿No? Esta es la realidad numérica. Claro, pero doctor Felipe de la Cuadra, Vega de la Cuadra, se señala por parte de varios sectores que el origen de la delincuencia, de la violencia que vivimos ahora, es por la falta de empleo, es por la exclusión, la falta de oportunidades. Mire usted que un chico de 14 años
asesina a un conductor de bus en Guayaquil. Entonces, la sociedad, como no hay oportunidades, dicen algunos, tenemos lo que tenemos hoy. Así es, este es uno de los factores de incidencia negativa en el crecimiento de la delincuencia, la falta de oportunidades, pero hay mucho más. A ver. Lo primero, y trataré de poner en orden porque es un entramado muy complejo, Jaime. Así es. Yo diré que lo primero es el deterioro de la sociedad, el deterioro de los valores básicos de la sociedad. El momento en que vivimos una sociedad en donde la corrupción, el robo, la sinvergüencería, el manejo doloso de los fondos públicos se convierte en un valor, es decir, el que no roba en el Estado es tonto, ¿no? Empezamos a deteriorar los fundamentos de esta sociedad ecuatoriana. El momento en que alguien puede cometer un delito y se le aplaude, y el sistema judicial genera impunidad alrededor del delito, estamos deteriorando la esencia, lo básico de este sistema social. Y me refiero, por ejemplo, al delito cometido por la policía, las Fuerzas Armadas y el gobierno al meterse en la embajada mexicana de los Estados Unidos mexicanos, en secuestrar a una persona que está asilada. Yo no voy a juzgar nada más, pero secuestraron a un asilado. Cometen dos delitos gravísimos y un tercero de violentar a los diplomáticos. Estoy hablando como ex cónsul general del Ecuador en Madrid, como ex diplomático, ¿no? en España. Son delitos que la Corte Penal Internacional de La Haya va a sancionar al Ecuador, ¿no? Y hay una especie de componenda en medios de comunicación y en espacios de opinión para justificar aquellos delitos, la comisión de aquellos delitos, ¿no? Entonces, la sociedad se deteriora, porque esa gran frase que siempre nos decían nuestros padres, de el crimen no paga, es decir, el crimen no es un negocio redituable que nos dé réditos, en el Ecuador no funciona, el crimen sí paga, el crimen es redituable, el crimen resulta en el Ecuador ser un buen negocio. Un buen negocio es lavar dinero y mantenerse impune en la presidencia de la República. El rédito es participar con mafias del narcotráfico y tener ingresos ingentes y respetabilidad, etc. Esa ruptura, Jaime, es la primera que nos lleva a la situación que nos lleva. Cuando yo era viceministro todavía de Defensa, sucedió el evento famoso de Huacho. A mí no me dejaron actuar al respecto, después salí del viceministerio, pero se hizo, alguna ONG hizo una valoración en las parroquias del norte de Esmeraldas, Bunche, Esmeraldas, con los niños y niñas de las escuelas y preguntaron, ¿qué quiere ser de grande? Y el 99% querían ser como Huacho. Porque Huacho era un hombre sin educación, sin construcción humana de casi ninguna especie, pero con enorme éxito económico, con enorme éxito, diré, sexual, lleno de mujeres y relaciones así, poseedor de armas que le daban una especie de condición de superhéroe, y los niños y niñas esmeraldeños querían ser como él. Esa ruptura en las perspectivas de la sociedad es a la que nos llevan este tipo de destrucciones internas de los sistemas de valores de una sociedad, ¿no? Pensar que meter mano en las cortes de justicia no tiene efectos colaterales es un error tremendo, porque tiene efectos colaterales. El permitir la vigencia de las mafias del narcotráfico en el Ecuador y el crecimiento de los negocios de lavado de dinero del narcotráfico en el Ecuador es inocuo frente a la sociedad, es un error tremendo. Eso deforma a nuestros niños y niñas en sus expectativas personales. Y por eso arribamos a donde arribamos, pues. Ahora, doctor Felipe, se señala por parte de algunos sectores también que se permitió en el gobierno de Rafael Correa el tema del consumo mínimo de las drogas, de la marihuana, ¿no? Una tabla de consumo, y también que se permitió
el acceso a la vida civil de las bandas o de las pandillas, y ellos dicen que en esencia en el gobierno de Rafael Correa se permitió el crecimiento o derechos para los delincuentes. ¿Usted cree que es así o no? No, no, no. Eso es parte del manejo mediático Ya, en donde hay que decir la culpa está allá y no reconocer lo que realmente está pasando. ya. A ver, esta famosa tablita no es otra cosa que un referente para los jueces. Ah, ya. No es que dice, usted puede consumir. No, 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 de ninguna manera. No es una licencia de consumo de drogas. Así ha sido presentado ante la conciencia de un país que, mirando el deterioro brutal de la condición de vida, dice, ¿quién tiene la culpa? Entonces, varios medios de comunicación, factores de opinión, sectores de los gobiernos de opción, a Rafael Correa sale y dice, la tabla es la que tiene la culpa. Y esto hemos oído a cantidad de candidatos y candidatas, es decir. Es solo Y para la que los tabla, jueces puedan medir la sanción, solo así es. si es que a alguien le encuentran con una cantidad de droga, el juez tiene que resolver si es consumidor o si es narcotraficante. Ujú. ¿No es cierto? Este es el punto. Pero Entonces el no es que juez se dio tiene... patente de corso para el consumo, no, no, no. Claro, no es una patente de corso para el consumo. Es decir, usted tiene 1 gramo de cocaína. No es narcotraficante, según esta referencia. Es consumidor. Por lo tanto, no va preso, va a rehabilitarse. No. Porque hoy no tendríamos que meter presos a todo el mundo que consuma algún tipo de sustancia prohibida en el Ecuador. Imagínense lo que sería eso, Jaime. Ya. Sería un horror que un muchacho enfermo, porque es una persona enferma, narcodependiente, tenga además que ir a una cárcel a sufrir lo que se sufre dentro de ellas, en donde hemos tenido más de 500 asesinatos desde el gobierno del señor Moreno hasta acá, brutales, con decapitaciones y todo. Claro. Entonces, esta es y la otra, Jaime, que me gustaría también Encantado. comentar, es que no es la solución para los jóvenes que están entrando en estos círculos de delincuencia organizada, matarlos. No es la solución meterlos presos, porque le entramos al posgrado de delincuencia en la cárcel. Hay que desmovilizarlos. A las pandillas de jóvenes hay que desmovilizarlos, ubicarlos en el deporte. Mire, esto hizo una persona que a mí en su silencio me llama mucho la atención. Es una monjita de origen uruguayo que se llama Nelsa Curvelo. La idea fue de ella, Ya. de Nelsa Curvelo. Y Nelsa Curvelo empezó la desmovilización de las bandas, protagonizó la desmovilización de las bandas, pero como se resintió del gobierno de Rafael Correa por alguna razón, ha mantenido silencio absoluto al respecto, no ha salido a decir, este es mi proyecto y yo lo defiendo. No. El proyecto de humanamente, cristianamente, desmovilizar de la delincuencia a los jóvenes. Ahora, algunos se desmovilizan, otros no. De ahí sale el señor, el famoso patrón Norero, ¿no? Que persistió y se mantuvo en los círculos de delincuencia. Eso no es culpa de los que le querían desmovilizar, pues. Es como que una persona sigue enferma y le acusemos al médico y tratemos de matar al médico, ¿no? Estas son las cosas que hay que mirar. Pero claro, ¿qué le parece, doctor, el tema del presidente Bukele en El Salvador? Esa política que él ha implementado en contra de las bandas y que ha logrado detenerlos y encarcelarlos en cárceles modernas. Él ha dicho que son realmente una innovación, un cambio total. ¿Cómo ve usted? ¿Es la política a seguir en Ecuador o no? Bien, nosotros estamos mirando y las noticias nos muestran solamente uno de los lados de la política del presidente Bukele. O sea, el lado represivo y punitivo del presidente Bukele. Solo ese lado nos muestra. No nos muestran la globalidad de las políticas aplicadas por su gobierno, que son las que realmente le llevan al éxito. No es solo la punición y la represión y el encarcelamiento de las pandillas, de las maras delincuenciales en El Salvador que generaron un desangre brutal y le tenían como uno de los países más peligrosos del mundo y ahora es uno de los más seguros, ¿no es cierto?
sino eso es una pieza, sacar y combatir a los protagonistas de la violencia en una sociedad. Pero vienen los otros lados en donde se desmovilizan las maras, como se intentaron desmovilizar aquí al grupo de, entiendo que eran los dos pandillas juveniles en el Ecuador, no me acuerdo los nombres. Lagartos, Latin Kings, o ¿cuál es? Latin Kings y alguno más, ¿no es cierto? Tiguerón, Allá desmovilizaron también a las maras, desmovilizaron. Sacaron a los jóvenes que estaban siendo utilizados y extorsionados por las maras. No les tienen en la cárcel. Han tomado medidas en deporte, en recreación, en educación, en trabajo, en posibilidades en alternativas de crecimiento para los jóvenes. O sea, no está actuando Bukele solo. En alimentación infantil, mejora de las condiciones de vida de la sociedad. Pero nos muestran la parte más espectacular y utilizan aquello para decir, estamos haciendo bien. El momento que nosotros sacamos las Fuerzas Armadas y hacemos que se raspen los tatuajes con una piedra hasta sangrar, estamos actuando bien. No están actuando bien. Están mal copiando solo una partecita de una política de Estado muchísimo más amplia, que está dando resultados allá y que habría que mirar por qué da resultados allá. Las soluciones no se trasplantan, Jaime. Las soluciones se construyen en base a otras experiencias, por supuesto que sí. Ecuador debe construir una solución. Muy bien. Usted señala también que en el país hay justicia selectiva. ¿A qué se refiere con esa expresión, doctor? Mire, un juez que le exima de toda responsabilidad al señor Fito es un juez venal. Esto lo hizo el ex presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, el mismo que declaró el influjo psíquico del expresidente Rafael Correa. Entonces, cuando miramos una justicia que actúa de esa manera, solo nos queda pensar que es una justicia selectiva, porque yo no tengo las pruebas alrededor del señor Fito, pero la misma policía ha presentado las pruebas. Vivimos un evento que a nadie se le escapa. Descubren 22 toneladas de droga en una finca en la provincia de Los Ríos. Y el único preso es el señor que cuidaba la chanchera, que es un hombre casi analfabeto, con botas de caucho, ¿no? Y no hay una persona implicada en la movilización, tenencia de esa hacienda y de las 22 toneladas de droga. Entonces, la investigación es selectiva, la justicia es selectiva, y en otros casos hay 200 implicados en temas que se caen por sí mismos, ¿no? Se caen por sí mismos sobre un post en redes sociales o sobre la afirmación de alguien que dice ser colaborador eficaz, ¿no? Que puede decir lo que sea y que no se comprueba. Entonces, estas son las cosas que me hacen afirmar que en el Ecuador hay justicia selectiva, y eso genera impunidad. Y la impunidad genera violencia. Y claro, alguien decía, escuchaba por allí en una estación de radio de Guayaquil, que el peor de los delincuentes es quien ejerce la justicia. Tiene mucho poder, ¿no? Bueno, no lo dice usted, no lo digo yo. Lo afirma una señora que está detenida, acusada de manejar una red de corrupción en la Corte Provincial del Guayas, y que ella dice, exactamente, y ella afirma haber dado dinero a los jueces y haber armado sentencias y haber entregado sentencias para que las dicten. Es decir, esta es la situación del Ecuador. No es solo un problema de corrupción policial. Es un problema de corrupción de todo el sistema que debe protegernos y ampararnos ante aquello. Yo he sido, como todos los ecuatorianos, víctima de robo, y en el último robo que fui víctima, policías que me conocen, que pues, fui ministro de gobierno. ¿Le asaltaron a usted? Claro, yo los llamé, ¿no? Y un robo que viví. Y el policía me decía, vea, doctor, ni denuncie en la fiscalía, porque no va a pasar nada.
porque su denuncia va a ir al montón de denuncias, porque aquí no se aclara nada, no se esclarece ninguna. Esta es la verdad. Y era un policía pundonoroso, profesional, que le hubiera gustado poder investigar aquello. No hay, dígame usted, mi querido Jaime, ¿cuántos de los asesinatos del año anterior, no me refiero a los 5.000 del anterior año, o del tras anterior año, que fueron 4.000, sino solo los del año pasado, los 8.000 asesinatos violentos y brutales del año anterior? ¿Cuántos han sido esclarecidos? 0. ¿Cuántos han sido investigados? 0. Esta es la realidad que vivimos y es una realidad que debe convocar a todo el Ecuador, no a más delincuentes en la calle, sino a poner un alto a esto, a exigir, no estoy llamando a ninguna cosa antidemocrática, a exigir al gobierno nacional que asuma con seriedad este problema y no con esta cosa de niñitos ricos que lo que están queriendo hacer es ganar dinero haciendo proyectos de construcción en Olón y el uno le da permiso al otro y el otro le da permiso al uno. Y esto no es gobernar. Gobernar es asumir las soluciones para los gravísimos problemas que vive el Ecuador, no para aumentar el patrimonio de sus bolsillos. Muy bien. Gracias, doctor, por la entrevista. Que tenga una buena tarde y que le vaya bien en su charla de hoy en la Fundación Tahuandos de la ciudad de Ibarra. Muchísimas gracias, Jaime. Ha sido un honor estar con usted y espero que la conversación pues aporte a las soluciones de los problemas en el Ecuador. Muy bien. Gracias. Una buena tarde. Muy bien. El doctor Felipe Vega de la Cuadra, doctor en psicología, ex viceministro de Defensa en el gobierno de Lenín Moreno, conversando con Expectativa. Una pausa y retornamos con más en este informativo. El nuevo puente de El Ejido de Caranqui está listo. Su construcción es un hito histórico que conecta diferentes barrios y promueve el progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a su inauguración este viernes 10 de mayo a las 17 horas en la avenida Hernán González de Saá y Nelson López Obando. Acompáñanos a ser parte de este importante evento. La palabra se cumple. Volvieron las obras. Cinco de la tarde, 35 minutos, amigos y amigas. Gracias por habernos acompañado en este programa de noticias Expectativa, que se transmite de lunes a viernes a través de las redes sociales. Que tengan una buena tarde, una buena noche. Hasta vernos el día de mañana, amigos y amigas. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.